Muy bienvenidos sean todos a la cuarta sección de nuestra serie La predicación expositiva. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, quisiera darles dos características más de la predicación expositiva, añadida a lo que mencionamos en la última sección. Características de la predicación expositiva eficaz. Como punto 4 sería, ¿verdad? Prácticamente, ¿sí? Sí, en punto 4 hablamos de adecuada, paciente, inteligente. ¿Okay? Debe ser relevante. Debe ser relevante. ¿Qué queremos decir con esto? El pasaje seleccionado debe ser de la mayor importancia para la congregación a la que se le dirija. Eso se logra solo si el predicador conoce las necesidades del creyente, no necesariamente de esa congregación local, puesto que las necesidades de los creyentes en forma general tienden a ser muy similares. Pero debe ser relevante, de mucha importancia el pasaje que se escoja para esa congregación a la que se le va a exponer. 5. Debe ser concreta. Debe ser concreta. Es decir, no divagar entre varios puntos principales, sino concentrarse en el aspecto central del pasaje seleccionado. Seis sería, ¿verdad? Debe haber tenido primero aplicación personal. Eso es de suma importancia. Debe haber tenido primero aplicación personal. ¿A quién? Al predicador. El punto que sigue. Debe tener un propósito específico. Ya vamos a ir entrando en esto. Siguiente. Debe ser carismática. ¿Qué es esto? Completamente dirigida por el Espíritu Santo, sin material ajeno, sin conceptos humanos que estorben la interpretación y la aplicación de la palabra de Dios. Y en este mismo rubro quisiera cerrar esta sección con características del predicador apto para predicar mensajes expositivos. Repito, características del predicador apto para predicar mensajes expositivos. El predicador juega un papel vital en la predicación expositiva. Algunas características que debe tener el predicador antes de animarse a predicar mensajes expositivos. Y cualquier mensaje de la palabra de Dios, aunque no sea expositivo. A. Debe tener un conocimiento seguro, una certeza incuestionable de su propia salvación. Esto es clave. Debe tener certeza de su propia salvación. Es una falta de respeto la que se da cuando un predicador que no está totalmente seguro de su propia salvación en Cristo expone la palabra de Dios a otros. Aquí hay muchos aspectos a tomar en cuenta en los que vamos a detenernos más adelante, pero el principio debe quedar claro por ahora. Si no hay certeza de la salvación, Dios no lo envía a usted o a mí a exponer su palabra. Si no hay certeza de la salvación personal en Cristo, en el predicador. Si no se ha experimentado la conversión, el nuevo nacimiento, es un insulto al Espíritu Santo exponer su palabra a otros. Porque Él no puede usar a semejante instrumento. Note que estamos hablando de certeza de la salvación. No estamos hablando aquí de ningún tipo de concepto legalista, donde el predicador se considera mejor que otros. No, es la seguridad de su propia salvación personal en Cristo, porque ha ocurrido ese encuentro personal con Él que lo llevó a la salvación.
Tampoco estamos hablando aquí del concepto salvo hoy, salvo siempre, en forma popular que se maneja actualmente, que es otra cosa totalmente distinta, que veremos en su momento. Bien. B. Una convicción total del llamado divino a exponer su palabra. Estamos en características básicas del predicador apto para exponer mensajes expositivos, valga la redundancia. Debe haber una convicción total en ese predicador del llamado divino a exponer su palabra. C. O 3. Una vida piadosa, ejemplar y verdaderamente profunda en el Espíritu de Dios. Estamos hablando de testimonio personal. 4. O D. Un contacto constante con las personas en su realidad diaria. Alguien dijo, el predicador desconocido en las casas es incomprensible en el púlpito. Y hay mucha verdad profunda detrás de eso. El predicador desconocido en los hogares de los creyentes es incomprensible tras el púlpito, porque no sabe a quiénes habla, no conoce sus vidas. Siguiente característica, un espíritu de profundo servicio y abnegación. Hay mucho en cada una de estas cosas. Cada uno tome su tiempo para meditar en esto. Y última, permanente comunión con la fuente de la palabra, el Espíritu Santo. Sin eso, no hay predicación expositiva, sino cualquier otra cosa que se llamará de cualquier otra forma, pero no es predicación expositiva, sin estas características en el predicador. Repito, un conocimiento o una certeza de su propia salvación, un conocimiento seguro, una convicción total del llamamiento divino a exponer su palabra, una vida piadosa, ejemplar, verdaderamente profunda, un contacto constante con las personas en su realidad diaria, un espíritu de profundo servicio y abnegación y permanente comunión con la fuente de la palabra, el Espíritu Santo. Y entonces, con esto en mente, pasemos al punto 5, según mis notas. Breve historia de la predicación expositiva. Breve historia de la predicación expositiva. A. Desde la era apostólica hasta el papado. Desde la era apostólica hasta el papado. ¿A qué nos referimos con esto? No hay casi ninguna duda de que el método expositivo de predicación fue usado casi exclusivamente en los tiempos apostólicos, o sea, como método exclusivo, según Douglas M. White. Según otro autor de editorial Herder, después de que la predicación dejó de ser lo que era en los labios de los apóstoles, un mensaje propiamente así llamado se convirtió en una exposición de la palabra de Dios, de los escritos apostólicos, de su doctrina y en una aplicación para el rebaño reunido y silencioso de todo lo que había sido leído. En la iglesia primitiva, la exposición fue la regla. Y los discursos sobre asuntos determinados o sobre textos breves fueron la excepción, según Kidder. Son abundantes los volúmenes de mensajes expositivos que dejaron los renombrados predicadores de los primeros siglos, como Agustín y Crisóstomo. Entre otros, muchos mensajes expositivos sobre Génesis, los Salmos, Mateo, Juan, las epístolas paulinas, etc. No hay ninguna duda de que el método de predicación que predominó en los primeros siglos del cristianismo fue el expositivo. Esto fue así hasta principios del siglo XIII.
La predicación textual, es decir, basada en porciones muy cortas de la Biblia, comenzó a principios del siglo XIII, según el doctor J.W. Alexander. La predicación expositiva se usó casi exclusivamente hasta el siglo XIII, según el doctor T. Harwood Pattison. Refiriéndose a la predicación textual, la cual fue sustituyendo cada vez más junto con la temática a la predicación expositiva, el doctor Austin Phelps se expresa así: durante los primeros 12 siglos del cristianismo parece no haber existido tal hábito predominante. Esta situación de la predicación expositiva o sustitución de la predicación expositiva por la textual y temática fue base fundamental de decaimiento espiritual de la iglesia en general en el periodo posterior al siglo XII. El abandono del método apostólico de predicación fue un paso gigantesco hacia la debilitación de la iglesia, que la condujo prontamente a sustituir la predicación por ritualismo, la tradición y la superstición, trayendo como resultado, según D. M. White, el sistema papal, hasta perderse la línea divisoria entre la iglesia y el Estado. A medida que la Biblia dejó de ser reconocida como la autoridad final en todas las cuestiones relativas a la religión, y el Papa y el eclesiasticismo iban recomendando, o más bien reclamando, mayor autoridad, la forma apostólica de gobierno de la iglesia se desvaneció, nos dice el mismo autor citado anteriormente. Parece que Erasmo se dio cuenta de esta debilidad, como se demuestra en el consejo que dio a los estudiantes al ministerio que estaban bajo su dirección. Dice él: para llegar al verdadero significado no es suficiente tomar 4 o 5 palabras aisladas, el significado del texto. Para llegar al verdadero significado no es suficiente tomar 4 o 5 palabras aisladas. Debéis investigar de dónde vinieron, qué se dijo, por quién fue dicho, a quién fue dicho, en qué tiempo, en qué ocasión, en qué lenguaje, lo que precedió y lo que sigue. Y entonces pasamos al periodo desde Lutero hasta el letargo, como punto B en historia de la predicación expositiva. Punto B, desde Lutero hasta el letargo. Según D. M. White, la principal característica de ese periodo, conocido con el nombre de la Reforma, fue el regreso a la predicación expositiva. Nos dice Alexander: cuando la luz de la verdad divina comenzó a surgir después de su eclipse prolongado en la época de la Reforma, hubo muy pocas cosas más notables que el regreso universal de los evangélicos al método expositivo. El doctor R. B. Jones nos dice sobre esto mismo: la predicación de tópicos de Moody movió a 2 continentes para Cristo. Los sermones textuales de Spurgeon iniciaron movimientos que todavía siguen siendo bendición para la humanidad, pero fueron los sermones expositivos de Lutero los que redimieron a la cristiandad de la Edad Media e instituyeron la Reforma. El doctor Juan A. Broados nos dice: tal exposición cuidadosa y continuada de la Biblia, basada principalmente sobre una exégesis sana y seguida, con un celo amoroso, no podía fracasar en producir grandes resultados, especialmente cuando el conocimiento directo y exacto de las Escrituras era la novedad más atractiva y consoladora. Otro de los
autores, entre otras cosas. Bueno, déjenme decirles primero que con todo esto que hemos leído, aun cuando la predicación expositiva volvió a imperar de nuevo con expositores tan renombrados como Lutero, Zwinglio, Calvino, etc., ese predominio de la predicación expositiva fue relativamente corto. La historia se ha repetido. El abandono del método expositivo ha vuelto a sumir al cristianismo en un estado espiritual lamentablemente agonizante por falta de alimento puro, de calidad, directo y exclusivo de la palabra de Dios. Ese abandono ha sido mucho más notable en los últimos siglos. La ausencia de predicación expositiva hoy, dijo D.M. White hace ya 50 años, es positivamente alarmante. ¿Qué diría si se refiriera a la predicación actual este hombre? Algunas declaraciones de especialistas en la predicación respecto a la urgencia de regresar a la predicación expositiva. Alexander dice: es urgente que el método expositivo, extendiendo o entendiendo por tal la explicación de extensos pasajes de las Escrituras en su debido orden, sea restaurado al lugar que tuvo en las iglesias primitivas y reformadas, porque este es, sin lugar a duda, el único modo natural y eficiente para hacer aquello que es el único y legítimo fin de la predicación: el dar el mensaje completo de Dios al pueblo. El doctor H. Jeffs dice: la Biblia es el libro y la gloria del predicador. La exposición bíblica es su principal tarea. Si no puede o no quiere exponer la Biblia, ¿qué derecho tiene de ocupar el púlpito? Se convierte en un estorbo del terreno que podría ser ocupado por un árbol que diera fruto y que nutriera a las almas. Si no hace una exposición de la Biblia, nos sigue diciendo este autor, ¿y qué otra cosa le queda por hacer? Puede dirigir pláticas, producto de su mente, sobre cualquier asunto que se le ocurra, y puede hacerlo bien, pero ¿por qué utilizar el púlpito para ello? ¿Es el evangelio suyo o tiene un evangelio que pueda predicar con la Biblia o sin ella? Se supone que es un predicador de una iglesia cristiana, pero no habría iglesia cristiana si no hubiera habido Biblia. El doctor W. Graham Scroggs dice: cuando el púlpito regrese a la predicación expositiva, ferviente y erudita, las bancas de los templos volverán a llenarse. Hoy se llenan, sí, pero por otras razones, por otros motivos equivocados. Elena G. de White, ¿qué dijo al respecto? Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la ministración de los ungidos descritos por Zacarías. Veas el capítulo 4, dice ella, para que ellos a su vez pudieran ministrar a otros. Cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro, para fluir hacia las lámparas, las iglesias. Esta
es la obra de todo verdadero y consagrado siervo del Dios viviente. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. Testimonios para los ministros. Elena G. de White, página 336. Estas declaraciones son muy impactantes, muy fuertes, y pienso que deben ocupar un lugar clave en la mente de todo predicador, principalmente adventista, que cree en la dirección de Dios para Elena de White. Definitivamente urge para que la iglesia reviva la predicación expositiva. Continuamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok, tenemos algún tiempo. Vamos entonces al punto 6. Importancia de la predicación expositiva. Lo hemos visto ya de algunas formas, pero vamos a irlo sintetizando ahora. Importancia de la predicación expositiva. 5 puntos al respecto. A. Comunica la revelación bíblica de Dios y su voluntad. Comunica la revelación bíblica de Dios y su voluntad. B. La predicación expositiva enseña la palabra de Dios en un contexto escogido por el Espíritu Santo. Enseña la palabra de Dios en un contexto escogido por el Espíritu Santo. C o 3. Satisface las necesidades humanas. Esto es clave en la predicación expositiva en cuanto a su importancia. Satisface las necesidades humanas. 4 o D. Dirige la atención del oyente hacia la Biblia. No hacia el predicador, no hacia la persona que expone, sino hacia la Biblia. Y esto es de vital importancia. 5 o E. Protege contra la interpretación impropia de las Escrituras cuando se siguen los principios que la rigen. Protege contra la interpretación impropia de las Escrituras. Esto cuando se siguen los principios que la rigen. Repito entonces la importancia de la predicación expositiva para los que están anotando y quedaron por allí perdidos en algún lado. 1. Comunica la revelación bíblica de Dios y su voluntad. 2. Enseña la palabra de Dios en un contexto escogido por el Espíritu Santo. 3. Satisface las necesidades humanas. 4. Dirige la atención del oyente hacia la Biblia. Y 5. Protege contra la interpretación impropia de las Escrituras. 7. Las metas de la predicación expositiva. Punto 7. Las metas de la predicación expositiva. ¿Cuáles son las metas? Veamos 5. La evangelización. La transmisión del evangelio de salvación para el ser humano. La evangelización. Segunda meta de la predicación expositiva. Ministrar las necesidades humanas. Debe cumplir con ese objetivo. Ministrar las necesidades humanas. Tercera meta. Motivar a la fe, a la obediencia y al crecimiento espiritual. Motivar a la fe, a la obediencia y al crecimiento espiritual. 4. La enseñanza de la doctrina. Es indispensable que los creyentes estén claros en qué creen, si no serán llevados por cualquier viento de doctrina que aparezca. Y la predicación expositiva juega un papel vital en la enseñanza de la doctrina. 5. La adoración a Dios y la exaltación de su nombre.
Toda predicación expositiva llevará a las personas a la adoración a Dios, a la exaltación de su nombre, por entender su palabra maravillosa y su propósito para ellos. Punto 8. Dificultades de la predicación expositiva. Dificultades de la predicación expositiva. Veamos 4 aspectos, 4 dificultades. 1. Exige un estudio minucioso del pasaje. Esto es bueno, por supuesto, no es negativo, pero son dificultades que se dan al entrar en la predicación expositiva, que ella exige un estudio minucioso del pasaje. Es decir, no es fácil la predicación expositiva. 2. Exige la aplicación de sólidos principios de hermenéutica, de interpretación bíblica. El predicador debe conocer las reglas de interpretación bíblica para poder predicar expositivamente. 3. Exige dar atención cuidadosa a la forma literaria del pasaje seleccionado. Exige dar atención cuidadosa a la forma literaria del pasaje seleccionado. Si quieren, pueden, en vez de dificultades, poner exigencias. Y así lo pueden captar mejor. Exigencias de la predicación expositiva, pero que si las analizan a fondo, son dificultades. ¿Ya? Bien, como gusten, como lo capten mejor. 4. Exige el enlace del pasaje con las necesidades de la congregación. Por eso es dificultosa esta predicación, como mencionábamos anteriormente. El predicador requiere conocer a quienes les está predicando. Si no, se vuelve una dificultad enorme la predicación expositiva. 9, ¿verdad? Punto 9. Lo que no es la predicación expositiva. Esto es muy importante entenderlo. Lo que no es la predicación expositiva. Veamos en este aspecto algunos puntos. 1. No es una exégesis versículo por versículo. No es una exégesis versículo por versículo. Vimos algo de esto, pero vamos ampliando algunos aspectos. No es una exégesis versículo por versículo. Al decir que vimos algo de esto, me refiero a lo que no es predicación expositiva, pero vamos agregando algunos elementos en el camino. 2. No es un comentario de corrido, una serie de pensamientos sueltos, sin una estructura homilética. ¿Ya? No es eso. Algunos, al pensar que predicación expositiva se relaciona mucho con pasajes largos de las Escrituras, concluyen que es eso entonces, cualquier pasaje largo al que se le añaden comentarios. No, eso no es predicación expositiva. 3. No es el examen de un pasaje que se hace en puntos o divisiones. Un análisis descriptivo antes que pastoral, al que le falta una meta clara. No lo es. Algo vimos de esto hace un poco atrás en otras de las secciones. Es importante que recalquemos eso para que no lo confundamos. Y entonces pasemos a lo que o la predicación o la preparación del sermón expositivo. ¿Cómo es que se realiza? Sería el punto 10, ¿verdad? La preparación del sermón expositivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo elaboro un sermón expositivo? ¿Okay? Hay varios puntos aquí, pero estamos sin tiempo. Entonces, para no dejarlo cortado, vamos a iniciar esta sección, la preparación del sermón expositivo en sí, para la siguiente parte, la siguiente sección.